Por lo que nos lleva a esto de que en toda la historia de la galaxia se nos ha mostrado personajes carismáticos, épicos, amados, odiados y misteriosos. Sin embargo, si nos vamos al lado oscuro donde está el terror mismo, vemos que hubo y hay personajes que muchos no quisieran tenerlos a sus lados, tanto por su apariencia, lo ha hecho, por sus actos y demás, que esto lo vuelven más aterrador, volviendo a la oscura, la misma moneda de siempre, el pan de cada día que transcurre, gracias a estos seres que han sembrado el terror en la galaxia misma y que cada mortal sepa de su siniestra historia llena de eventos inquietantes, por lo que esta introducción, aquí veremos brevemente varios de los personajes más escalofriantes que pueblan este oscuro y fascinante universo, donde la oscuridad es su vitalidad, el terror su alimento y que la imaginación como también el entendimiento se quedarían en un punto donde nadie puede creer que existan y estén en la Tierra como monstruos, así que sin nada más que decir con el fin de finalizar esta introducción, vamos a entrarnos a la oscuridad de la galaxia. Un ser estando muy presente en el milenio que se están dándose la historia actual, pero que fue muy visto por todos por ser de una casa importante, de ser de la familia Glau, pero que desde sus primeros años de vida se dejó influenciar por el caos, para cumplir sus más grandes ambiciones, estando este con ese gran deseo y poder de ahora servirle a los dioses oscuros y ser considerado de los herejes más grande de todos los tiempos para todo el imperio. Pontius Glau, un ser ruinoso con obtener mucho poder, riquezas y demás con el caos, dando su vida por los seres oscuros para hacer tales actos atroces y siniestros, ya que para luego ser un cultista líder del caos, con hacer tareas dantescas y agobiantes a todo ser vivo del sector Elican, aun cuando fue acabado por la Inquisición con ayuda de su familia, volviendo de manera cibernética pero psicópata, con la apariencia de un robot sediento de sangre y más destrucción hacia todo, un demonio mismo del caos, aunque haya proporcionado a Eisenhorn una información vital para sus objetivos, sabría cumplir sus otras tareas y Kais logrando esto, más de que la casa de Glau estaba a su lado por sus metas oscuras. Y todo esto por el cristal que tenía parte del espíritu de Pontius, pero que sus acciones horribles y crudas ya son objetivo de ejecutarlo por alta traición y herejía, más de su trabajo como líder cultista del caos en aquellos años cuando fue mortal. Con solo ver su apariencia física, pero más ver su aterrador rostro, nos hace pensar que viene del mismo horror cósmico este ser, surgiendo de las profundas pesadillas y ser un representante de Korn en el espacio como en el plano material. Anaquanarset, este ser que oculta los peores temores y más grandes horrores del espacio profundo, como ser un sabio estratega en las campañas de guerra que se desatan cuando tenía poder como un gran magistrado, pero lo que oculta detrás de su máscara con una estética de demostrar el miedo y sorpresa, que es esta el verdadero terror y abismo, un monstruo quien comanda un grupo especial suyo llamado, los hijos de Set, ya que cuando se muestra así a todos, siempre ocultando la oscura verdad y el infierno detrás de esa inquietante máscara, por donde siembra el miedo y la muerte a reclamar en la tierra, más de que el mismo Ibram Gaunt logró ver los horrores que desató este líder caótico y su fama abrumadora que se escuchaba con todos los horrores maquiavélicos que ha hecho por el caos y por Korn, aunque haya engañado a muchos cuando aún estaba con vida, dando que varias facciones tenga cada una subversión en cómo lucía y se demostraba, pero que su verdadera apariencia es la de un verdadero la oscuridad, ya que sé que estuvo involucrado durante los acontecimientos que desencadenaron la cruzada de Sabbat, ya que sé con la gran determinación y su alta sabiduría, ha hecho que se tenga por completo en mira sus drásticas acciones violentas, ya que había acabado millones de partes del imperio con varios inocentes, haciendo que se vuelva un ser tanto peligroso y temido que no debe ser tomado a la ligera, por saber de lo que hace realmente, ya que probando a la Guardia Imperial de su implacable poder y suficiente control de un gran ejército que él mismo tiene control total contra el imperio, tanto que fue el poder que entregó a su propio ejército que se comparó por mucho a la Guardia Imperial, pero a pesar de que fue erradicado por el imperio después de unos años, haciendo que su ejército pierda al instante después de su caída y sucumbir a la locura máxima, por lo que el paso infernal que dejó una gran huella de terror de este señor caótico, sin olvidar esa mirada de vacío y miedo infinito en su ser.
Este Astarte, de ser un gran señor del caos de los guerreros de hierro y ahora siendo de los más importante, es alguien que sí demuestra la esencia de lo grimdark con el horror espacial e infernal sin duda. Honsou es un Astarte de esta legión traidora, causante de varios conflictos contra el imperio, pero que ser el creador de una de las creaciones más monstruosas, más aterradoras y oscuras que la mente humana y la oscuridad jamás habrían imaginado, la horrenda creación del Averno de la Daemonculaba, este mismo que es tan aterrador y tan peligroso por haber creado una fuente de creación de más Astartes del caos de este tipo, ya que al ver su retorcida y brutal historia es que se había vuelto un líder psicópata y despiadado como apocalíptico, sin tener límites de su maldad, pero más de esto de conseguir que sus objetivos como directivas se cumplan sin importar lo que tenga que hacer, todo esto había hecho que esa oscura diera paso a la devastación que sembría Honsou como un tirano sin misericordia, todo esto viniendo de ser la semilla del mal, ser una creación exitosa del ángel de la muerte de Fabius Bill, dando resultado al único Astarte creado artificialmente y ser un demonio encarnado en la tierra, sin dar importancia de Perturabo, él desembocó una marcha muy violenta contra el imperio durante la terceava cruzada negra, junto a su capitán, el antiguo herrero de hierro Baruan Falk, pero a pesar de sus inquietantes ambiciones y campañas devastadores con un puño de hierro que lidera, nunca olvidar que esta bestia fue tanto el creador y quien se encargó de la monstruosa Daemonculaba, este acontecimiento que es la fusión del infierno con todos los traumas y pesadillas en la incubación de nuevos renegados del caos, ya que gracias a esta infame, cruda y mortal creación, fue el resultado de la maldad y oscuridad que están en Honsou con su gran puesto de ser alguien muy frío, duro, apocalíptico, y bastardo a más no poder, tanto que fue de lo que hizo desde su gran poder como herrero de hierro que tanto los leales y algunos traidores lo tengan en mira, por el conflicto que se tiene y más de que siempre logra huir para tener otra tarea por cumplir, ya que al ver que Honsou está libre por alguna parte de la galaxia, del nivel y poder tan estremecedor que carga el herrero de hierro mestizo, sobre las horripilantes cosas que ha hecho, en desatar carnicerías crudas y mortales, para luego estar en apoyar a Abaddon con sus aliados y detener al príncipe demonio maldito y peligroso de Maikar el Renacido. Sin duda que Honsou es una creación maligna, fuerte y salida de Averno de Fabius Bill. Uno de los seres que ha cosechado el abismo de toda la maldad, un ser que reina desde la oscuridad de parte del reino de los Drukhari en Komorach. Keradruak, como es llamado con el alias del Decapitador, es un Drukhari único, parte de las mandrágoras, Drukharis grotescos y atemorizantes, que han trascendido a este grupo en ser practicantes de las artes oscuras, unos individuos tan atroces y muy morbidos que hacen actos inhumanos y fuertes, pero que Keradruak es alguien muy siniestro, ya que se ha dedicado en la cacería de presas a lo largo de los milenios en gran parte de la galaxia, todo por saber lo que quiere con cada ser vivo que captura y cosecha, más como un alma para sus tareas catastróficas, así reclamando cada cabeza suya para volverla parte de sus logros y tener la esencia de cada ser que captura y erradica a más no poder, ya que también Keradruak pasa de apercibido como un fantasma sin que nadie se dé cuenta de su presencia, usando la oscuridad y el sigilo a su favor, para saber que hay una bestia, producto del abismo y el odio con cosechar muchas ofrendas de los gritos y la agonía gigante de cada víctima destino, ya que Keradruak, visto como un verdadero demonio, parecido a un necrófago, con las cuencas vacías de sus ojos, viendo que su mirada penetra hasta el alma de cada ser que es visto por deseo de complacer al Decapitador junto a sus armas como sus brazos como utensilios de arte dantesca y carnicería que para estar ser un sueño tan dulce y tan satisfactorio para su propio placer y objetivos primordiales, sabiendo que este siendo un Drukhari, es mejor darse una idea de qué clase ser es, y que siempre tener cuidado donde aparece esta bestia a más no poder, incluso de arrebatarle la vida al arconte de Sitak, y saber que ahora su cráneo es pertenencia como trofeo de Keradruak, solo guiando por sus pensamientos de odio, arrogancia, desconfianza y sed pero mucho sed de más víctimas para alimentar su hambre de cacería, pero de haber obtenido la cabeza de uno de los reyes Mandrake, líderes Drukhari que al Decapitador le dio poca importancia sobre lo que sucedía,
pero que gracias a su gran colección de cráneos desde hace milenios, lugar de las sombras con la ciudadela oscura, manipulando todo esto a su favor, sin olvidar que cada ser que tratara de darle caza o darle combate, siempre sale siendo parte de la colección de Keradruak, ya que hasta también con su lucha contra Vulcan y los salamandras, casi logrando tener su cabeza pero no teniendo éxito al final, aún así es un personaje que solo se oculta en la oscuridad como su ventaja y arma más poderosa y peligrosa para cada ser vivo que deba tener ojos por la espalda, si acecha el decapitador. ¿Qué podemos decir de este Astarte? Que fue el único que fue considerado como un hijo para Conracors, pero este Astarte fue quien se ganó un nombre del que muchos se asustarían y asombrarían por su historia y fama de tormentos fuertes. Talos Valcorán, alias, el cazador de almas o el profeta, un Astarte muy temido por muchos, de ser un Astarte personal del propio Primarca y más peligrosamente mortales que jamás hayan existido en toda la historia, ya que bien se conoce perfectamente que los amos de la noche son psicópatas, guerreros brutales y que usan tanto el miedo como arma de instrumento de guerra y de dejar muy en claro el mensaje a cada uno que se rebele contra ellos. Pero Talos es un caso muy especial y único en él, pareciendo la fusión híbrida entre un hombre y una criatura del Averno, pero teniendo una razón de justicia muy oscura, haciendo venganza y cuestiones muy inquietantes, pero resaltando por mucho en la Legión, pero haciendo uso del miedo como un mal necesario para colocar todo en orden, pero de sus acciones más conocidas es la de haber dado caza a la agente quien fue enviada para acabar a Conracors, la misma que robó tanto artefactos y la misma cabeza de Conra, cosa que Talos se enfureció al saber la verdad, aun si su primarca les haya dicho que la dejen libre, cosa que Talos desobedeció, cazando a la agente Maisen, pasando por los Aeldaris, para luego eliminarla de una manera muy inhumana, horrible y cruda en todos los sentidos, así vengando a su padre, por lo que Talos sabía lo que tendría que hacer por delante, rechazando e incluso odiando al caos, no teniendo alianza con los dioses del caos, todo esto lo que vendría hacia él por delante, ya que siempre de manera independiente operaba sus directivas de muy post-mortales para él y sus allegados, todo esto que demuestra cómo es una copia mortal de su padre Conracors, ya que Talos nunca se andaba con juegos, de aquellos enemigos que han caído en sus manos repletas de su ser y espíritu, ahora siendo de Talos, con que Talos sabría perfecta que con hacer actos tan diabólicos y tan repulsivos se lograría aquello por un bien hacia los demás, sin olvidar aquella característica que define a los amos de la noche con una mirada seria y profunda de oscuridad infinita, solo dejando que el cazador de almas tenga más oportunidad por aprovechar, más de causar varios problemas a los Aeldaris, pero teniendo una conversación muy seria con el señor de la Legión Negra, Abaddon el Saqueador, pero que Talos no es como cualquier Astarte que se haya aparecido y de tener esa influencia corrupta y violenta de su padre. No todos los que tiene pinta o influencia de antagonista sean los únicos que den miedo y terror por lo que ha hecho, ya que varios héroes y guerreros del imperio han obtenido esa vibra de miedo total para cada uno, pero aquí ha hablado un animal espacial, que ha esparcido ese temor a muchos tiránidos, a varios traidores y demás razas alienígenas. Tíberos, este gran Astarte donde se puede ver, ese es Astarte que muchos temblarían al verlo, porque sabemos de lo que es capaz, y más si le llega una horda de tiránidos, no dudaría en machacar y dejar en pedazos a cada tiránido que se atraviese a su paso, con esas garras rojas revueltas en poder abrumador y sierras potentes para su devastación. Varios de los traidores en la guerra de Barad sintieron la presión de ver al líder de los Carchardones, acercándose a cada uno para sellar su destino final, sin orden de nadie, fue hacia el conflicto que estalló y así, haciendo su labor con sus astartes, teniendo mucha carne por destruir y arrastrar hasta la oscuridad, donde muchos sentirían lo peor de lo peor con el dolor más horrible que jamás hayan conocido, causado por un solo hombre de gran tamaño, pero lo que resalta de su apariencia es que Tíberos no es una bestia colosal, sino un monstruo
monstruo real con una piel pálida e incluso en descomposición, con grandes cuencas vacías que demuestran violencia, ira, odio y peligro, con la exposición parte de su mandíbula y su esqueleto, sabiendo que es un ser salido de lo más profundo de la oscuridad del imperio, creando una verdadera máquina de guerra, un individuo del que no se puede negociar ni nada con Tíberos, porque no tomará descanso hasta que cada traidor y xeno caiga ante, sabiendo que es lo que hay detrás de la máscara, aquella bestia encadenada que tarde o temprano saldrá para cazar a más víctimas suyas de su alimento de todos los días, porque cada víctima al ser elegido por Talos, ya tiene los días contados hasta el final. Otro Drukari quien tiene su historia envuelta en acontecimientos muy turbios y agobiantes, como lo es Urion Rakard, un enfermo mental Drukari con las vibras más que malignas y grotescas. El personaje turbio de Urion Rakard, maestro de los hemónculos, un enfermo mental por completo, con el deseo de la carne y esa sed de pura maldad, como un verdadero ángel de la muerte que disfruta de la agonía infinita de millones de vidas para sentirse con los resultados, en una atormentadora felicidad de su parte, ya que Urien emplea las artes de tortura oscuras y tecnología metodológica en base a cada ser, para así experimentar con cada uno de las miles de cosas que haría con cada uno para su deleite, haciendo que su historia tan alarmante y perversa como infernal sea escuchada por cada ser en la galaxia, ya que muchos tienen el mayor miedo de toparse en su camino y ser un conejillo de indias de toda la vida de este mórbido ser, un doctor de las prácticas más horribles, fuertes y más imperdonables posibles, ya que también de parte de Urien, a este no le importa perecer, con el fin de encontrarse con Slaanesh y lo que conlleva con lo que hace a relación tanto más. Para Urien el dolor, el miedo, la perdición, y la muerte es lo que para él significa, el verdadero sentido de la vida, con el fin de ver ese retorcido arte suyo y plasmarlo para saber sobre las oscuras maravillas que demuestra este monstruo, con el conjunto de sus múltiples brazos que usa para sus abominaciones, creaciones dignas de una historia de terror sádica, pero lo que se sabe es que el grupo conformado de los miembros, los hemónculos, son seres que buscando aquello para tomar víctimas para sus abominables inventos que rayan en lo infernal e indoloro, sabiendo que cada ser hace esto y más de su maestro, el mismo Urien quien demuestra esto para los demás y pueda complacer con sus abismales ojos el show que ha hecho para cada uno, ya que tanto fue la meta de Urien de causar la horrible creación de una jerarquía llamada el Carnaval del Dolor, ya que tanto de lo que hizo que incluso lo comparan con el Fabiusville, pareciendo como familiares lejanos por lo que hacen de la muerte con una mente tan atroz, a pesar de que uno crea que es un ser frío, apocalíptico, crítico, injusto, cínico, bestia y demás. Es algo de lo que muchos no se esperarían realmente, de que Urien es alguien con algo de bondad y generosidad con algunos Drukari, alguien que sí dedica mucho a su labor como un gran ingeniero y doctor para sus allegados, ya que a esto, se podría verse como un campeón grande de Slaanesh. Urien es un Drukari especial con un don único e importante, con el cargo de un gran poder e influencia suya. Hablando de cierto personaje parecido con el anterior, tenemos al Astarte más antiguo de todos en general y toda su historia, de parte de Slaanesh, pero negando su divinidad con su nihilismo y solo siguiendo el conocimiento de la ciencia, biología, medicina y demás clases de estudios y ciencias para sus metas por cumplir, todo un ser aberrante para el entendimiento humano. Fabiusville, como es llamado el apotecario en jefe de los marines ruinosos de Slaanesh y un gran doctor como biólogo brillante en todos los sentidos, ya que fue un miembro importante en la Gran Cruzada, pero más en su legión de los hijos del emperador, ayudando y apoyando mayormente a Fulgrim, su primarca, pero al ser corrompido al caos, fue que nació ese ser que surgiría de las llamas y la sangre derramada para dar luz a una entidad que nadie podría pensar.
surgiendo ahora como el gran apotecario de los ruinosos, obteniendo lo que quiere para su beneficio en sus experimentos que llamarían mucho el interés para cualquier renegado del caos, pero más de los apotecarios. Sin embargo, Fabius Bill no es por nada que lo apodan como el padre tanto de los monstruos y los clones, ya que él fue quien creó a la bestia de condena de Honsou, tras haber tratado de crear más astartes como forma de clonación, pero sí de haber traído al mundo nuevos pero perversas y peligrosas criaturas, como sus guerreros personales, que eran hombres muy avanzados en tus cualidades de combate, habilidades y capacidades, pero careciendo de emociones por completo, siendo solo seres oscuros internamente, solo dedicando sus vidas por las masacres para su padre, Fabius Bill, con el fin de establecer un nuevo orden y nueva era para nuevos hombres en la Tierra, pero más de un nuevo infierno que ha expandido Fabius Bill, ya que durante las batallas, suministrar ciertos agentes narcóticos para mejorar y proveer mucho potencial a suministro fuerte y violento de guerra, pero este ser es otro que llega a lo peor y dantesco, ya que muchos que caen ante él, son convertidos como objetos de prueba y experimentación con pruebas tanto genéticas, biológicas y demás, solo para terminar siendo un fracaso, con grandes mutaciones drásticas y agonizantes, o ser nuevos monstruos que surgirían para servir de por vida en contra de su voluntad por control de su amo y señor Fabius Bill, más con esos brazos robóticos con toda clase de instrumentalización que porta Fabius para comenzar con los experimentos, con las operaciones y procesos para crear más bestialidades, que para Fabius son hermosas creaciones e investigaciones que dieron resultado para su experimentación, por tanto la corrupción caótica que ha jugado un papel primordial en la larga vida de Fabius hasta la fecha, por ver que este Astarte antiguo es quien decide quién puede estar en paz y quién estará por bailar con la muerte, para ser su preciado objeto de control abominable de Fabius Bill. Si nos vamos 10 milenios atrás, durante la Gran Cruzada, había algo al cargo de Fabricador General de Marte, quien también fue responsable de la contraparte el Dark Adeptus Mechanicus. Que el Boral, en gran fabricador de todo Marte desde hace milenios hasta la llegada de la herejía de Horus, que el Boral quien se encargaba de todos los inventos, actualizaciones y movimientos en todo Marte, fue que tenía la sutileza de ser muy escéptico, pero que tenía ese don para innovar con el culto de la omniscia, pero con la gran herejía de Horus, corrompiéndose hasta ser un ser cibernético con el poder y control que siempre deseó sin ningún tipo de límites para avanzar, todo esto dando surgimiento al terrorífico y maldito Adeptus Oscuro, ya que el Boral tuvo un papel importante en la herejía con ayudar a Horus en su lucha contra el emperador, pero después de su muerte, fue que se marchó con su nueva y adquirida facción del escalofriante Dark Adeptus Mechanicus. Él fue el responsable que los tecnos sacerdotes oscuros corruptos del caos comenzaran con sus inventos, fortalezas y demostraciones perversas y caóticas, ya que un virus peligroso y mortal de origen caótico desató un cataclismo en Marte, corrompiendo a los seres cibernéticos, a las máquinas y demás objetos, para que ahora pertenezcan al caos, con el fin de avanzar adelante, ya que incluso tener aquello de hace milenios de uso de inteligencias artificiales para usarlas a su favor, que el Boral teniendo esto en cuenta, lo usaría a su favor y hacer que eso se demuestre con todo su esplendor, si el Adeptus Mechanicus del Imperio da miedo con todas sus doctrinas, creencias y demás influencias que hace que uno se vuelva con la máquina por el omniscia, es que su lado oscuro se vuelve diabólicos con usar maquinarias de demonicidad a su favor, junto con el conjunto de códigos, armamento pesado y demás tecnológicas malditas y prohibidas que el Boral ha hecho en usar para todo el Dark Adeptus Mechanicus, pero más con el uso de prisioneros para que desataría y desencadenaría que el Dark Adeptus Mechanicus por órdenes de que el Boral que contraataquen, sabotearán y tengas aquellos planos para sus planes ruinosos, para luego obtener como nuevos planetas caóticos demoníacos, los nuevos planetas Forga oscuros, donde lideraría para hacer lo que quiera, así obteniendo más tanto nuevos artefactos, inteligencias abominables, gracias a este trastornado, enfermo y malicioso ser. Que se puede contarse de este ser, aquel quien inició y fue fruto de la maldad, la rebeldía y una dura justicia hacia todo, proviniendo de un planeta tan disfuncional, tan caído y decadente pero peligrosamente mortal, que fue donde nació la gran bestia.
Conra Kors, primarca de la octava legión de los Amos de la Noche. Conra Kors fue el responsable de inculcar a todos los astartes de su legión en general todos los conocimientos, metodología y especialmente el uso del miedo hacia todos, para que entiende perfectamente cada uno de quienes son las entidades del abismo, ya que desde sus primeros años de vida, Conra solo se alimentaba de gente de su planeta adoptivo de Nostramo, tanto que fue el daño y las malas como turbias vibras que el planeta había hecho en hacer que se convierta en lo que es actualmente, tanto fue el impulso y el liderazgo de Conra, que fue un tormento total, tanto que varios de sus compañías, Astartes y su nave insignia es de infierno mismo y personal hecho por Conra. Ya que se tiene un dato importante y es que fue por el sobrenombre de asesador nocturno que tuvo una forma de cazar y tener a cada víctima suya en sus manos, pero que tenía un gran poder y nivel de supervivencia, haciendo que cada Astarte de toda su legión sea un pequeño porcentaje del terror que Conra presentaba desde siempre, ya que desde su planeta como Nostramo, ha hecho cosas horribles, agobiantes y que tanto que hizo Conra fue del que muchos no quisieran ver por nada en el mundo, sin olvidar que Conra al tener el don y habilidad especial de ver el futuro, vio detalladamente de manera muy precisa que cada uno de sus hermanos, los primarcas acabarían de diferentes maneras tanto trágicas como fuertes, tanto con Rogal Dorn, Ferrus Manus, Fulgrim, y Lorgar. Esto fue de tal impacto que Conra incluso vio su final, pero consagrando esto sin problema, por lo que se conformó en hacer lo que más quería antes de su suceso final e indicar de su legión de que cada sobre la legión para evitar las diabólicas consecuencias, por eso y más que incluso de tenerle un odio a sus demás hermanos, pero más a Vulcan, y todo fue por sus negativos y oscuros pensamientos, gracias a ese despreciable planeta de Nostramo que lo ha transformado en lo que es y fue, ya que vivió de manera independiente toda su vida, viviendo las atorcidas, la violencia y el caos como el pan de cada día del planeta, valerse por sí mismo ni por nadie ni por algo, solo alimentando su actitud toda radical, violenta y destructiva, que ser tan más vil y de condenar a millones hacia su reino del terror con infinito terror, solo ver que esos ojos y esa expresión significa muerte a la vista. Pero ¿qué podemos decir de aquel orco? Incluso ese orco que sí fue un miedo real para todo el imperio de la humanidad, afligiéndola por hacer lo que haría con su misión de destruir a todo el imperio, que incluso había causado que se colocara todo en jaque para el imperio y los altos señores de Terra. La gran bestia, este orco que media mucho más que cualquier orco, midiendo unos 10 metros o más con un poder que iba más que cualquier orco, un verdadero poder de un primarca, arrasar a varios astartes y demás guerreros como soldados del imperio, tanto que fue el miedo del imperio de enfrentarse a la gran bestia orca, que la gran bestia mandó a su portavoces, sus embajadores y diplomáticos que hablaban el alto gótico como forma de que se rindiera el imperio hacia la gran bestia, pero al saber esto, el imperio mandó varios capítulos a que destruyeran a la gran bestia, ya que la gran bestia fue el que tenía el vasto poder completo de Waag mismo, que unió a todos los grupos orcos para destruir al imperio. En su gran arsenal tenía a su poder y control una luna orca preparada para su función, todo haciendo que su dominio temblara en toda la galaxia, pero se cree que la gran bestia es un Krog, aquellos orcos legendarios, muy poderosos que estuvieron en la años atrás, que incluso que escapó detrás sin para luego reclamar ahora su nuevo dominio hacia todo y destruir ahora a la raza más peligrosa. Todo esto haciendo que muchos del corte y miembros sagrados de Terra temblaran y estuvieran con miedo, sin saber de quién sería este tipo de orco que nunca se haya visto, ya que fue este gran cataclismo que causó la gran bestia, que el mismo Vulcan en persona fue a batallar contra la gran bestia, para así tener un duelo muy reñido y parejo entre cada uno, pero que Vulcan, como siempre de ser muy astuto para la lucha, tomó a la gran bestia para un impacto final que causó una gran explosión entre los dos, haciendo que tanto Vulcan y la gran bestia se eliminen por completo, haciendo que el imperio logre su épica victoria, a pesar de las grandes bajas y de haber perdido un primarca, entre comillas, ganando y así avanzar más para evitar otra amenaza, la gran bestia ya siendo historia, pero sabiendo que Vulcan como es un perpetuo, estaría en modo de regenerarse. La gran bestia fue el único orco que sí hizo que el imperio sintieran el verdadero terror.
Sin duda que es un dictador, un corrupto y alguien que no le gusta que jueguen por su paciencia, porque eso sería lo último que haría alguien en lo más mínimo con este personaje. Asdrúbal Beth, el gran líder de los Drukhari, solo peleando por lo que es suyo y sin darle importancia a nada a su alrededor, Beth se ha caracterizado en desatar un mundo en llamas, más de que aquellos que lo han retado al poder, al rebelarse, terminan con un destino más que fatal, retar al que no debían, ya que para él, ver el sufrimiento, todo en llamas y todo en ruinas solo, es objeto de risa y burlas para Beth, aunque existe varios métodos de tortura y sacar todo de una persona estando viva tanto física y mentalmente, para Beth es un gran pasamiento en cómo deben ser torturados realmente, esto debe ser de manera emocional y que penetre la mente de todo aquel ser hasta quedarse en trauma con vivir con una vida lleno de tormento y condena gracias al tirano oscuro, aunque uno haya visto las peores cosas que haría un ser vivo a lo largo del tiempo, este individuo, como Beth, traspasa a todo, cruzando la line y solo viendo el mundo arder muchos tengan como miedo más grande al mismo Asdrúbal Beth, tanto que es con los prisioneros que lo pasan muy pero muy mal, vivir algo peor que la muerte o el infierno, saber que alguien que está ahí para disfrutar con cada víctima que será su juguete de miles de formas, todo esto para que el miedo, el dolor, la tristeza, los traumas y la decadencia sean todos los frutos que ha sembrado Asdrúbal Beth para ser más fuerte y más poderoso, aun si haya caído en batalla después de que apareciera Ibrahim, la portavoz de Inead, fue aquello y más de ese conflicto que desató un poder muy oscuro e interminable donde Beth se volvería más poderoso, más dantesco y más peligroso más que nunca con su ascensión a ser un ser oscuro por completo en toda su existencia en general, tanto que fue esto que a sus más grandes enemigos los convirtió en sus juguetes favoritos, para verlos en el dolor infinito y en un final más que horripilante que ninguna persona merecía tener de ninguna forma, pero al gran deseo de Beth verlos en su caída tan lamentable que incluso el demonio temería de este ser como Asdrúbal Beth, quien pensaría que uno de los lugares más peligrosos, más perversos y más agobiantes daría luz a lo peor de lo peor para así acabar con todo, así dando el nombre de Asdrúbal Beth. Los tiránidos son bestias muy salvajes que no responden con ninguna acción pacífica, ya que ellos solo tienen el propósito de destruir otra galaxia por orden de su amo y señor de la mente enjambre completa. Pero están aquellos seres que sí son unas aberraciones desgraciadamente, ya que esta clase de tiranido solo se encarga de arrebatar toda la energía y el alma del huésped, sin darle ningún tipo de importancia a lo físico, solo viendo lo valioso para es criatura vil lo psíquico y espiritual, con ser un chupaalmas, que los propios Aeldaris lo describen como el verdadero terror y muerte real que ofrece este tiranido, llamado la condena o maldición del Malantai, ya que se debe a su nombre por la destrucción de toda la astronave Malantai, causado por este ser tan condenable y tan peligroso para los Aeldaris que trataron de salvar su astronave, pero todo fue en vano gracias a este nuevo tipo de tiranido que hizo desatar la furia de la flota enjambre Nava. Como demostración de venganza, había hecho enviar un tiranido único que si es un caos real en todo, solo contener las energías psíquicas como vitales de cada Aeldari, haciendo que un nuevo miedo como pesadilla se hagan presentes para los Aeldaris, ya que tanto que absorbía las fuerzas psíquicas de cada Aeldari, más grande fue su poder hasta causar el fin de la astronave. Los Aeldaris sobrevivientes contaron esto así a los demás, con el fin de prevenir como tener mucho cuidado con esta criatura tan inquietante y tan mortal que fue la que causó la ruina de su astronave, solo ver que aquellos que sentían el peor dolor y muerte en cómo sus almas fueron consumidas por completo por este ser, más con la carga de este equipa, para apartar a cualquier que quiera darle casar o desafiarlo, es que es una muestra de que los tiránidos son o han fuerzas aún más mayor y más peligroso de lo que aún se ve a profundidad de su hostil como devastador naturaleza de cada tipo de tiranido. Existen varios horrores y varias anomalías como entidades que aún no se conocen del todo o no se sabe nada de estos seres, de dónde vienen, sus orígenes y más de sus desconocidas como desconcertantes y aterradoras habilidades que poseen cada uno, pero viniendo más de las estrellas más peligrosas y más oscuras que son de un horror cósmico, donde habitan ciertos seres llamados los Umbra.
Los Umbra son una raza xenos algo desconocida, que a primera vista se ven como esferas negras brillantes por completo, como si fueran una clase de egregor o algo por el estilo, que flotan por el espacio profundo y oscuro frío de la galaxia, pero sin saber que estas entidades son unas monstruosidades cuando revelan su verdadera natural, que es agresiva completamente y una gran inteligencia, que les hace sobrevivir y comprender ciertos ambientes como conocimientos para cada uno, pero que según se cree que los Umbra son los fragmentos del cuerpo ya despedazado del último ancestral que fue eliminado por Slaanesh hace milenios, haciendo que su legado y última raza sea sus restos ya fragmentos como es lo Umbra, ya que en su fisiología como biología, se ven como seres esféricos como artefactos, sin saber que en su interior está todo el origen de sus habilidades, donde pueden tomar cualquier forma para atacar o defenderse, como armas de contacto tanto cuchillas, espinas, dientes filosos, tentáculos, etc., ya que también usan las sombras a su favor y que por lo que estos seres nunca responderán de buena manera, solo destruir a cada ser que estén cerca de estos seres, con un comportamiento demasiado hostil, pero más en las zonas donde estos seres habitan en parte de la galaxia, por eso nunca es buena idea toparse, más sin saber de qué son realmente y cómo actúan con algún ser que no sean como ellos. Los Urs son muy conocidos como seres que viven en la mugre, en la tierra, pero por su aspecto son de terror total tipo horror cósmico o como el futuro puede jugar en contra hacia la vida, aunque no sean tan peligrosos como otras razas conocidas o desconocidas, lo que los hacen diferentes y únicos hacia los demás es que hacen que tanto ser vivo como objeto inanimado como tecnologías y demás puedan envejecer rápidamente si estas criaturas están cerca de cada uno, por eso es que todo lo que esté alrededor de un Ur pase rápido hasta envejecer o estar en decadencia ya descompuesto, por eso no se deben de subestimar, ya que incluso se cree que son humanos que han estado en el futuro pero regresando al pasado en el milenio actual, porque cuando se hizo la prueba de su físico, en saber con exactitud de su biología y fisiología como su parece al de los humanos, pero otra cosa que se tiene como hipótesis es que los Urs son seres que fueron creados desde hace millones de años por los ancestrales, que incluso que los Urs adoraban al último de los ancestrales, como Quach, alias, el que tarda, pero los Urs son tan únicos que el tiempo en ellos es algo inexistente y tanto como un arma de doble filo que los hacen tanto interesantes como inquietantes. Entre uno de los necrones más odiados entre los suyos y más enfermizos como Masamavisiones por todo el poder y conocimiento, luego de ser el que les diera la ayuda a los Setan antes de la guerra en el cielo, pero asimismo condenando a toda su raza después del trato de los Setan con los Necrotirs. Illuminor Seras, como es llamado es Necron tan demente y tan detestable, ya que experimenta con la vida misma de cada persona y ser para su lucha por ser un dios que según para él, para nunca ser olvidado y ser un dios digno para todos, pero esto por lo que ha hecho no es más que de haber transformado la vida de los demás en un infierno, ya que para él como el alma es algo insignificante, más de que para él como las necesidades tan básicas son cosas para él muy aburridas como banales, pero en sus juegos tan fríos y tan atroces es que modifica como experimenta con cada individuo para su más grande conocimiento y saber más de los misterios de la vida, y es que es el Necrón más oscuro por saber todo sobre la vida y con esto es ver la vida de cada uno de los seres que están en toda la galaxia a profundidad, sin importar el dolor o lo peor que pueda ocasionar Seras, ya que para esto es para conocer toda la vida en general un número para él para su codición y egocita como retorcido deseo de ser un dios en todos, pero más en todos los Necrones, pero yendo más desde los desconocido como más al fondo de todo para Seras en saber sobre el entendimiento, y el vasto conocimiento que según para él, es una tarea por cumplir con todos los requisitos, tomar a cada ser, privarle de toda su libertad y demás para luego usarlo como su objeto de laboratorio en el que se vuelve un castigo eterno, estando bajo las tan podridas metálicas manos de Seras, que incluso el tártaro ya para cada ser sería un mejor lugar para descansar en paz antes de ser purgado y luego usado para Seras para la llegada de su meta más grande en toda su vida tan miserable y tan oscura, todo un bastardo
bastardo sin pensar en los demás y de haber arruinado parte de los necrones, pero más sentenciarlos a una condena eterna por siempre con Sharet en sellar sus vidas en cuerpos metálicos sin lo más importante como lo es el alma misma, sin olvidar el daño que quiere como un recurso fundamental para su principal misión en todo, cada tipo de individuo o criatura de cada raza y raptarlo para su tétrica ambición de ser un ser divino pero uno oscuro del que el propio Seras quiere ser un día. Hablando de necrones, están aquellos que son una pesadilla viviente, peores que los vampiros mismos en la tierra, pero que los ángeles sangrientos, y los astartes del caos cuando se trata de tomar los restos de los demás y todo causado por un virus en su ser. Los desgarradores o desolladores como son llamados este tipo de necrones que fueron afectados por el virus que les hace creer que son seres vivos que carecen por completo de carne, volviéndolos locos completamente a cada uno y todo gracias al Setan el desollador, ya que al final de la guerra en el cielo y la caída de los Setan, el Setan desollador les dio como castigo a los necrones, la maldición de desollación, haciendo que surgieran los primeros necrones de este tipo, haciendo que los demás necrones los desterraran de sus dinastías, para luego ser botados como basura en otra parte de la galaxia y luego estar en ciertas zonas como las oscuras estrellas tipo Goul o las Halos, estas últimas que están alrededor de toda la galaxia, más de que estos necrones diabólicos tienen el deseo de la carne, ya que al encontrarse con el primer ser orgánico a su vista, no dudarán en arrebatarle su vida como lo más importante, su carne y piel, y tenerlo para ellos, porque según creen estos necrones, esco y piel, es que por fin serán seres vivos y normales, algo sin duda que horrible y lamentable a causa de este virus tan dantesco y tan imperdonable de parte del Setan que les dio esto por la traición de los necrones. Por eso no es de sorprender ver a necrones con mucha piel, partes o restos en cada parte de su cuerpo ya podrido en caída. Uno de los peores seres que jamás se haya enfrentado todo el imperio en toda su historia y más el emperador de la humanidad son a los dioses del caos, el origen de la oscuridad, el mal y más de todo el caos desatado en toda la galaxia, de haber hecho surgir tanto el ojo del terror y el mal encarnado con corromper a cada persona para ser esclava de los poderes oscuros, cada dios del caos tiene sus elementos como también manera de ganar poder y ser venerados, un vasto ejército colosal de demonios, traidores, hechiceros, monstruos y demás seres que tienen los dioses oscuros, todo esto en que cada dios del caos ha demostrado parte de su poder que ha hecho temblar a la galaxia, ya que cada dios del caos comparte el mismo gusto del poder para saber quién domina más en todo en su gran juego, pero que en la tierra a cada campeón suyo que ha considerado el mejor entre todos, por lo que han hecho hacia el caos, hacia lo que se comprende de que cada dios del caos representa cada cosa que cada ser humano puede ser, incluso demostración el lado más duro, oscuro e inhumano de los humanos, siendo el origen como también la fuente de los poderes de los cuatro hermanos del caos, ya que toda maldad, todo pecado y más de que sea aquello que poseen los dioses del caos, ya que desde hace milenios han atormentado a la humanidad, pero donde más demostrarían su actividad como también más guerra en la famosa guerra de la herejía de Horus, son entidades divinas del que uno nunca debe confiar, ya que cada trato tiene su maléfico oscuro entre los dioses del caos. El primer príncipe demonio del caos en toda la historia desde hace milenios. Pelacor, el príncipe demonio más antiguo y de los más poderosos, hay entre los príncipes demonios como los primarcas traidores, Pelacor ha representado la muerte, el odio y la destrucción hacia todo, en donde se cree que desde muchos milenios, fue un humano que nadie con una oscuridad muy infinita en todo su ser y en toda su naturaleza, tanto que fue más su oscuridad cuando ascendió a la demonicidad como príncipe demonio que su poder estalló y fue Belacor que casi llega a lo divino, ya que se ha planteado y referenciado que Belacor sería lo más cercano a Malal,
el quinto y último dios del caos que representa toda rebeldía, odio y nihilismo, algo que está relacionado a Belacor, ya que diciendo esto, Belacor ya se había revelado a los dioses del caos, y este príncipe demonio no se fía de nadie ni nada, pero es mucho peor si este ser hace presente en alguna parte, con el dominio de poder y la brutalidad máxima y miedo que aflige es tanto que petrifica hasta incluso almas. La misma reencarnación física del miedo y odio, incluso que prueba de su poder fue en darle una batalla a Bastor hasta ganarle, esto durante las arcas del augurio donde los ángeles oscuros estaban batallando contra los astartes del caos comandados por Bastor y Abaddon, solo haciendo saber que Belacor es más poderoso y más demoníaco que Bastor, más que este último ya un semidioses del caos que trató en convertirse en el último y quinto dios del caos, pero por el enojo y resentimiento, Belacor le dio su paliza, pero que este demonio aún seguirá con llegar al punto máximo del caos, aun si se trata de desafiar a los dioses del caos, estando presente en Fantasy como en 40.000, solo dejándose guiar por su alta arrogánica por su poder. Aquel primarca quien fue el hijo favorito del emperador, el mejor de todos sus hermanos y más poderoso, pero siendo traicionado por el más débil para luego traicionar a su padre e iniciar la guerra civil sangrienta e inolvidable de la herejía. Horus, quien fue el primarca de la 16ª Legión de los Lobos Lunares y luego hijos de Horus, beneficiado y más de ser el señor de la guerra, quien comandaría a sus demás hermanos para la gran cruzada y finalizarla por su padre el emperador, pero todo acabó con su herejía, rebelándose y llevando un gran baño de sangre y carnicería en todo, tanto en la atrocidad de Isban III como V y varios planetas que se llevaron a cabo para el plan de Horus, de erradicar al imperio y más de acabar con el emperador para tener su puesto y llevar a cabo un nuevo imperio, como también era de terror total para dominar la galaxia y hacer que todo arda para su orden, Horus convirtiéndose en anfitrión y favorito de los dioses del caos, con un poder que rivalizó contra el emperador y de ser una abominación sin saber de cómo explicar en lo que se convirtió Horus al final, de ser corrompido por completo al caos, junto a toda su legión y aliados, una bestia que estaba llegando para su padre, incluso que Malcador describió el espíritu vengativo, Lambe de Horus como lo peor del caos y una parte del infierno muy pero muy escalofriante, describiéndolo como los peores miedos del emperador, también de hacer que las demás legiones acaben a los leales en eventos atroces durante solo 7 años que duró la guerra civil de la herejía, también de haber tenido la cabeza de Ferrus Manus, darle su paliza fuerte al Orgar como incluso de arrancarle la cara a Erebus de traicionarlo, junto a acabar a Astartes de maneras muy crueles, junto a acabar a Sanguinius de un modo muy fuerte, aterrador y oscuro, al igual de pulverizar tanto a Ollanius Pisonopais, con también en eliminar a su hermano mayor, Leetu junto con el perpetuo Ollanius, pero más de dejarlo herido gravemente hasta el punto de dejarlo al borde de la muerte al emperador, pero aún así de que Horus hizo que toda la galaxia se dividiera en dos con el imperio y el caos, tanto leales y traidores que siguen peleando después de 10.000 años hasta la fecha que hizo Horus, aún estando muerto, con su legado de su hijo, Abaddon ha causado muchos problemas al imperio, un personaje tan oscuro, inquietante, y con un poder que fue más allá sin duda de Horus. Esta raza es de las más aterradoras y más extraña, ya que se creen que solo una sola entidad, sin saber que es la formación de muchos seres vivos para crear uno solo, uno que demuestra el horror cósmico que habita toda la galaxia. Los Slaughs, criaturas que se ven algo parecido a los humanos físicamente, sin saber que hay pura oscuridad como maldad en estos seres que se forman para crear un individuo para así pasar de apercibido hacia todos, ya que se cree que son individuos que vagan por gran parte de la galaxia y así verse como individuos o hechiceros muy reservados como cautelosos, sin saber que son una formación completo de bichos extraños del horror cósmico de la galaxia, haciendo que parte del Ordo de la Inquisición, el Ordo Xeno tenga mucha investigación
compasión y más por las características y comportamiento que tienen los Sloughs, tomando en cuenta que nunca serían seres amistosos por su cruel y cruda naturaleza, ya que incluso dando el sobrenombre de hombres gusanos para estos seres perversos que viajan a lo largo de los milenios, ya incluso en su naturaleza se le ve como seres carroñeros, por lo que hacen con cada ser que se encuentran en su camino, no dudando de tomarlo para su objetivo, pero yendo a lo físico como biológico, los que inhumanos, como un enjambre que controla un cuerpo a su propia cuenta, muy espeluznante sabiendo que son un solo ser, cuando muchos gusanos comparten el mismo objetivo, como también la propia voluntad en cada gusano para así ser uno con todos, ya que incluso que estos seres han sido un problema para la Inquisición, pero fue más que se había dicho con su ayuda para los Rangdas durante la Gran Cruzada, teniendo ciertos conocimientos prohibidos de hace tiempo. Los Kraven muy peligrosos y más con el poder alto que estos ejercen, ya que los Kraven son seres peligrosamente mortales que había causado problemas al imperio desde la Gran Cruzada, vistos como ser tan oscuros y tan atroces desde su apariencia física y su comportamiento en sus áreas, tomando en cuenta que son seres mórbidos que pueden estar tanto en la galaxia como en el ojo del terror al mismo tiempo y que su formación fisiológica es algo de temer realmente, pero algo que los vuelve inquietantes y muy pero muy poderosos como escalofriantes es que pueden poseer como controlar a alguien en la Tierra y más estando en las sombras de la galaxia, haciendo que varias razas xenos tuvieran muchos problemas gracias a estos seres tan peligrosos y tan hostiles hacia cualquier tipo de vida que hay, haciendo que desde hace millones de años o más existan estas abominaciones y siendo de los xenos más poderosos que jamás hayan existido en todo Warhammer de los ángeles oscuros que batallaron sin cesar contra estas monstruosidades, así logrando con éxito arrasar a cada Kraven, pero eso haciendo que muchos astartes y más unidades caigan ante tal lucha tan fuerte y atroz tras enfrentarse a esta raza muy infernal, haciendo que el propio Lionel Johnson les tenga un odio infinito a cada ser que sea perteneciente de los Kraven por el gran daño colateral que dejaron, ya también descrito como lo peor como vampiros, que succionando todos los recuerdos como todo el pensamiento y estado mental y emocional de cualquier ser, así son débil y diabólicos son los Kravens, pero que incluso estando presentes estos seres en la guerra en el cielo de hace 60 millones de años. Aquellos criminales y demás individuos que habían causado la traición o peor, haber blasfemado ante el Adeptus Mechanicus y peor, hacia el culto del Omnicia, son puestos a un castigo que es peor que la muerte, convirtiendo a cada individuo en un sirviente para los tecnosacerdotes, con el fin de servirles y hacer que se transformen en cyborgs, haciendo que sus cuerpos se vuelvan mecánicos y perder parte de su humanidad. No solo físicamente va esto, sino más que todo, mental y emocional, haciendo que les sirvan de por vida al Adeptus Mechanicus con el fin de pagar sus crímenes hacia el imperio, ayudando a esta clase de seres, más bien, esclavos de cumplir ciertas tareas y labores comunes, como también básicas para sus amos y señores, todo esto debido para hacer que puedan optar en trabajar sin descanso ni nada por el estilo, mucho menos tener la libertad de sus vidas, ya que muchos estos seres que vivirán así por siempre, como forma de pagar sus pecados por sus acciones impuras, deshonrosas y herejes, la peor parte de esto es que pueden tener recuerdos de su vida pasada cuando aún eran humanos y no ser máquinas que solo están en constante sufrimiento mental, a partir de aquel entonces que se convierten en cyborgs por los tecnosacerdotes, así tal sufrimiento que no tendrá fin, pero no solo sirviendo al Adeptus Mechanicus, sino a uno de los círculos más infames y agobiantes, y es trabajar constantemente sin descanso en el Adeptus Administratum, encargándose del papeleo y demás registros como datos de todo el imperio, así permaneciendo por siempre y más de ver que sus cuerpos se caen poco a poco al paso del tiempo, ya que su cuerpo solo es un recipiente, como un cascarón sin nada dentro, así sabiendo que ser un servidor y trabajar forzadamente, es que no solo hace pensar a cualquier de lo que uno termina siendo si traicionado al imperio o haber hecho algo que es apenado con el castigo de estar en la que uno más valore su vida y recapacite por completo, antes de terminar en estos seres oscuros y lamentables que uno no quisiera estar en su situación por nada en el mundo.
Unos seres fuera de lugar y ser muy viles en lo que hacen, donde pueden habitar en la disformidad sin problemas y no tener conexión con las vibras del caos. Los esclavizadores son seres que incluso existían antes de los dioses del caos, ya que estaban presentes en la guerra en el cielo desatada. Lo aterrador de estos seres es que pueden usar un individuo como recipiente para su causa, ya que lo psíquico es lo que más los atrae, siendo el peligro de aquella mente joven que puede ser comprimida para luego ser corrompida por estos seres que habitan la existencia desde hace millones de años, ya que para ellos es muy útil con el rastreo de varios seres para su favor, que incluso pueden atravesar el plano material y del espacio a su propia conveniencia sin problemas, pero que estos seres hacen con cada uno de los seres que estén cerca de ellos, para así tomarlos contra su voluntad y física con un aspecto como si fueran un insecto gigante de terror cósmico, pero que a veces su comportamiento puede ser algo interesante, pero del horror con dichas acciones que pueden elaborar estos seres por su propia cuenta, pero que son un verdadero virus que el imperio ve a toda costa de parar esta amenaza inquietante que succiona la energía psíquica a su beneficio personal y más de tomar el cuerpo de una persona para su propósito siniestro, siendo una plaga total en la galaxia y que causó varios problemas y consecuencias a varios reinos de cada raza al paso del tiempo, haciendo que estos seres tomaran esta ventaja infernal para poseer cada individuo para cada uno, viendo que son muy aterradores físicamente y más por lo que le hacen a cada persona con un trágico y escalofriante final. El monstruo cibernético que fue un titán tipo imperial, quien fue un arma más que pesada que hizo que los astartes leales temblaran ante su abominable y devastador poder. El Dies Irae fue un titán del caos tipo imperial de más de 50 metros, pero que este gran titán del caos que se unió a la herejía de Horus para ayudar a Horus e ir en contra de todo el imperio, así haciendo que este titán, no solo dando miedo por la apariencia robótica gigante caótica que ejercía, sino por el poder desmesurado que cargaba, y todo esto demostrado durante el incidente sangriento y oscuro de Isvan III, donde este titán no dudó en destruir a los leales, solo imaginando que una montaña colosal y móvil con el arsenal más pesado y más potente del bando oscuro ya era más que una alerta, sino una zona del infierno que estaba desatando a su alrededor, así dejando un gran baño que también varios titanes caigan ante ese aterrador poder de los poderes oscuros del caos, también estando con la ayuda del Dark Adeptus Mechanicus, todo esto debido a la fuerza de destrucción que había desatado en Isvan III, donde fue el peor momento de la herejía, tras saber la horrible revelación de la gran traición de Horus y los demás primarcas con sus legiones, pero no solo estando en este atroz acontecimiento y evento oscuro de la herejía de Horus, sino que estando presente el titán del caos en el asedio de Terra, pero más ser el que causó problemas al imperio de trata de destruir la defensa de Terra en la tierra, causando que muchas legiones de los leales odiaran por completo por el daño colosal e incluso irreparable que dejó en la herejía de Horus, pero que haría el imperio todo lo posible de destruir este monstruo mecánico demoníaco, pero el alto nivel y más de enfrentarlo, era más que su vida estaba contada, pero que esto pasó realmente cuando unos titanes leales, un titán tipo Warlord y otro le dieron lucha después Horus, fue cuando cayó este titán devastador del infierno, donde una de los arsenales y monstruos más grandes del caos había caído por fin, pero aunque haya caído por completo hecho pedazos y cenizas, pues el Dies Irae sí fue un verdadero titán que había hecho sentir el miedo, terror y peligro a todo aquel que trate de enfrentarlo, uno que sí metía eso con un propósito de dejar todo en llamas. Entre uno de los Zetan más poderosos y a la vez más temidos con una jerarquía mayor a sus demás hermanos estelares está el caso inquietante de Asagor, el portador de la noche, aquel Zetan quien causó mucho daño a los ancestrales y demás razas creada por ellos con ayuda de los necrones en la guerra en el cielo, como también haber causado una absurda como desproporcionada cantidad de muertes durante la guerra en el cielo de varias razas que habían sucumbido ante tal poder del portador de la noche, todo esto por el poder galáctico que tiene el Zetan
Setán con los demás Setans a su lado, ya que sin olvidar que son vampiros estelares, que consumen las estrellas para más energía y poder sin límites, haciendo que los Setan y más que todo, que el portador de la noche hayan sido una fuerza más que divina y existencial que iba con una destrucción abrumadora en todo, y más por la dura como los ancestrales, pero que Asagor era un ser tanto primordial como primigenio con sus demás hermanos que tenía el terror en la plama de sus manos que había hecho sacudir a billones de seres durante la guerra en el cielo, haciendo que muchos no tomaran confianza sin saber de quién es el Setán de la noche, pero es descrito como el ángel de la muerte, destructor de mundos y que llevará a cabo en sembrar la muerte a todo ser vivo en toda la galaxia para así propagar su poder como todo de él para que sea manifestado, esto debido que el portador de la noche era quien demostraba todo eso, causando una gran baja a varias razas y el fin de los ancestrales para tener todo el dominio de la galaxia y todas sus estrellas para él y sus hermanos Setán, que tanto fue ese miedo que sembró esa mortal semilla a cada uno de los seres vivos que estaban presente en aquel entonces durante su dominio contra los ancestrales, este ser fue único entre sus hermanos, sabiendo que es un dios de la muerte y la ruina la galaxia siempre le acompañaba para su destino, pero sin saber que su destino tomaría un rumbo drástico cuando los Necrones se rebelaron contra él y los otros Setans, así llegando a ser fragmentos de su propia existencia como forma de armamento mortal y crucial en los Necrones, pero que la leyenda del portador de la noche y la muerte es más algo que se siente en carne propia. El nuevo semidios del caos quien se ha hablado mucho de él actualmente como nuevo personajes que fue introducido en las arcas del augurio como parte del plan de Abaddon contra el imperio para así ascender al lado divino por completo como el quinto y último dios del caos. Bastor, el semidios del caos que representa la innovación, la tecnología, el avance y la negociación, así dando a entender de que va su gran poder, aunque se haya mostrado por muy poco y no está al lado de un dios del caos, pues este será demostrado de sus capacidades divinas y con la gran ayuda de Abaddon que hizo que los ángeles oscuros sean arrinconados tras su gran presencia demoníaca sobre la roca donde se desató la gran lucha en un asalto inesperado, pero que Bastor carga un gran ejército de astartes que le sirve a su voluntad como también servidores y sacerdotes del Dark Adeptus Mechanicus, por lo que representa como la función demoníaca de las armas e inventos del Dark Adeptus Mechanicus, incluso de batallar tanto contra Azrael y Belacor en el mismo evento de la Gran Roca, hasta saber que la Ione y Johnson regresó, pero que en la guerra que se está desatando del Nexo Faría, donde su ejército le seguiría para su ambición más grande, aparte de ser un dios del caos y el Marte para que sea el dueño absoluto de aquello, para su gran tarea por realizar, haciendo que un grupo especial de astartes del caos le sirvieran y tenga que hacer dicha tarea para su señor oscuro de la tecnología, pero que incluso teniendo un roce enemistado con Magnus el Rojo sobre dicho encuentro, pero Bastor es más que cualquier demonio del caos que ha cosechado la misma disformidad, sabiendo de esto con unos guerreros oscuros y cibernéticos que le sirven a este ser como el semidios del caos, que cuando llegó a la roca, es porque fue un peligro inminente para lo que quería sin dudarlo, pero de que tiene armamento, recursos, unidades y arsenales que le sobran de tecnologías tan místicas como perversas para su labor y su gran deseo en ser parte del panteón del caos por completo, haciendo que tuviera la ayuda tanto de Perturabo, Abaddon y otros aliados caóticos para su camino siniestro y maléfico que quiere y más de que la humanidad le ayuda con su poder sobre la tecnología e innovación, de ahí que su poder real aún no. Sin duda que es uno de los demonios más poderosos de todo el caos en toda su historia cuando la disformidad comenzó a manifestarse y de ser la arma más poderosa de Abaddon. Drasnir, ¿quién fue este demonio que nació a partir de la primera muerte de un humano causado por otro humano, así haciendo que Drasnir naciera con un poder aterrador a relación de la muerte que es arrebatada, con acumular mucho pero mucho poder más que cualquier demonio, incluso su nombre lo dice todo como el fin de los imperios, ya que Drasnir es más que un demonio como cualquier otro, quien hace temblar y aterrar a muchos demonios de la disformidad, con un poder que destruye todo a su paso, que incluso de fragmentar la realidad misma, pero esto
haciendo que Draznir haya sido el único demonio del caos que más de hacerle frente al emperador durante la guerra en la telaraña cuando esta fue destruida sin querer por Magnus, pues de ahí surgiendo Draznir con el fin de eliminar al emperador, cosa que casi ocurre, pero que el emperador al final hizo que Draznir se transforme en una espada para así enviarla al ojo del terror, donde más tarde, Abaddon saquearía todo para su poder y nuevo puesto como alto para su oscuro camino perverso y cruel, fue cuando tomaría a Draznir como espada demoníaca, donde se cree que Draznir lo eligió a Abaddon como el único que es digno de portar al demonio por saber sus verdaderas intenciones contra todo el imperio de la humanidad y más del emperador mismo, así haciendo que todo caiga a su paso mientras que Draznir miraba como todo es pulverizado a su paso con ayuda de Abaddon, este demonio tan temido y con ser una arma horrible y apocalíptica, todo un ser bestial que quiere ver todo en llamas como lo quiere el mismo Abaddon, pero que tarde o temprano, este demonio para surgir con su forma real y original para destruir todo para obtener más poder a su inquietante camino. El primero de todos los hijos del emperador en ser corrompido al caos y ser un marín ruinoso, uno que correspondió al llamado de la oscuridad total, siendo el infame y corrompido Marius Bairosean, quien se cree que fue el primer Astarte ruinoso de Slaanesh en toda su historia, siendo el tercer capitán de la legión de los hijos del emperador, todo con el fin de lograr la perfección, la ambición de ser el mejor y más perfeccionista de todos, llevándolo a la condena por completo tras unirse a Slaanesh y entregar todo él, así haciendo que se volviera el Prime como el primero de los suyos, con un aspecto más que horrendo, espantoso y tétrico, donde según él, fue que por fin logró su más grande hazaña por la felicidad que él siempre quiso en todo, para luego comprimir todo eso con ayuda de Fabius Bill para su misión principal, haciendo que todo su cuerpo sea como terrorífica del caos, ya no siendo un humano, sino una bestia con la piel de un ser vivo, pero donde desplegó su compañía y demás grupos de batalla hacia el desembarco fuerte de Isban V, donde los marines de Marius fueron útiles para la masacre que desataron por órdenes suyas por el caos, incluso de tomar los restos de los caídos, que según para él, para ver la verdadera belleza que le ofreció el caos y la gran fórmula de experimentación de Fabius Bill, así colocándose muchos rostros como demás partes de caídos en su servo armadura y modificar la cara que se había envuelto tan horrible e inquietante que solo demuestra terror total, haciendo que también los demás astartes de su compañía se transformen en seres tan repulsivos, oscuros, aterradores y peligrosos en cómo son vistos los marines ruinosos de Slaanesh por sus dantescas obras crudas y atroces hacia los demás como su colección de galería inquietante en sus armaduras como en ellos mismos para demostrar tanto el hedonismo, el placer y el gusto físico en ellos para vivirlos de cualquier forma en carne que esta bestia traidora había cosechado mucha muerte a su paso durante la herejía de Horus y todo por el simple hecho de conseguir que según para él y sus allegados, la perfección definitiva y esto fue en que traicionaron a todo el imperio para unirse con la promesa vacía de que el caos les demostraría los tesoros que tienen para ellos, así desatando una carnicería tanto en Isban III como V, así viendo y de ayudar a su primarca con su traición con ayuda de los otros primarcas traidores, pero que este ser y capitán repudiado cayó cuando ya estaba en el punto alto de la herejía de Horus, pero más de volverse un ser que perdió todo raciocinio como también cordura en todo para sentir el dolor y placeres de cada tipo, todo un bastardo egoísta sin duda. Si hablamos de Judas, aquellos que incluso traicionarían a su propia sangre dentro de su entorno, es decir que Warhammer 40.000 lo presente muy bien a este persona tan atroz e imperdonable como también siniestro. Hermann von Straub, considerado como de los peores líderes como también dirigentes de batallones en toda la historia del imperio por no solo ser negligente, sino ignorante e incompetente, pero sus propósitos son muy bestiales que van más allá,
ya que por culpa de esta bestia es que fue un desastre total en dirigir el batallón durante la Segunda Guerra del Armagedón, pero el hecho de llegar al poder fue usar la corrupción como también silenciar a aquellos que querían ese puesto muy privilegiado con gran poder importante, incluso si esto significaba silenciar a sus hermanos para tomar el puesto lo antes posible, pero realmente de ser el verdugo de su propia familia, como también de miles para su cargo que siempre soñó, algo imperdonable sin misericordia de este bastardo, tanto que fue su gran elevado ego que lo convirtió en un dictador bien autoritario con totalitarismo en el control en todo, con mucho derramamiento de sangre en su planeta, haciendo que varios paguen los platos rotos que él mismo ocasionaba y no importarle de ciertas divisiones para corregirlos con un escarmiento fuerte a varios, ya que demostrar el perfecto ejemplo de que dejar que un loco tenga el cargo para lavarle el cerebro a muchos y autorizar ciertas acciones que conllevaría la destrucción de toda su población, y esto era más que cierto, ya que él nunca pensó ni le dio importancia a las consecuencias vistas, menos de enemigos xenos, como pasó con los orcos, tanto fue la locura e infamia de este señor, que para sorpresa de uno al saber su historia, tenía uno de los mejores trabajos como puestos tan importante como también los más soñados de toda la historia del imperio, y es nada más ni menos que de un gobernador planetario, considerado el peor de todos en toda su historia por su historial tan abusivo, retorcido y brutal que solo generó que cayeran muchos a su paso por su culpa, por su poco o nulo conocimiento en las tácticas de guerra y estrategias, hasta que todo terminó después de la Tercera Guerra del Armagedón, donde se le dio casa para luego ejecutarlo y así dar fin a este monstruo que hizo mucho daño y que bien se ve de una familia podrida en corrupción total. Un monstruo y la corrupción hecha persona como lo es Goje Bandaire, quien fue que interpuso su poder y así llegando a la horrible y dantesca era de la apostasía por su culpa, abusando de todo su poder para su deleite y ver todo a su alrededor en ruinas, mientras que él disfrutaba de todo, un carácter aparte de terco, egoísta y apocalíptico en todo, con un vibra oscura donde Bandaire fue quien silenciaba como también purgaba a aquellos que no lo merecían y que solo quería todo bajo su mandato tan cruel, barbárico, sádico e infernal que le hizo ganarse muchos enemigos por sus actos tan maléficos y malditos, haciendo que Goje Bandaire se le describa como un dictador total con una mente tan retorcida y sin corazón, solo sentir para él lo que es leal y aquello que sea hereje en lo más mínimo, será purgado que según para él, por orden del nombre del emperador, pero que le es dado como un personaje tan odiado, tan repulsivo y oscuro como también condenado por toda la vida, es que hizo cosas horribles e imperdonables en aquel entonces que habían aparecido las hijas del emperador para luego ser las sororitas, usándolas para todo tipo de cosas tan dantescas y horribles que no merecen perdón ni mucho menos redención, que esto lo convierte en un tirano oscuro y perverso en todo su esplendor, ya que con el poder que tenía Bandaire de ser el líder general del Adeptus Administratum y otros círculos importantes del imperio, pero todos y horrendo reino del terror llegó a su punto máximo, donde esbestían Thor y varias hijas del emperador, entre una de estas, estaba la legendario Santa Alicia Dominica quien ejecutó el plan de dar fin a Bandaire, cosa que pasó al final, aun si Bandaire no le diera importancia, pero siendo ejecutada por la Santa Sororita y más de dar fin de la tiranía total repleta de sangre, traiciones, destrucción y miseria que trajo Bandaire a todos por solo pensar en él mismo, todo gracias a Alicia de Goje Bandaire, el peor líder de todo el Adeptus Administratum en su historia y parte del imperio. Corfaeron, el padre adoptivo del Olgar, quien le enseñó las doctrinas de su planeta y adoctrinar al primarca a la fuerza para que aprenda todo de sus creencias y demás costumbres, pero este señor ya algo avanzado de edad, ya era una persona muy torcida como sádico y frío, ya que él acabó con la vida de los padres adoptivos del Olgar, para luego llevar al pequeño primarca para enseñarlo y volverlo como su aprendiz en todo lo que le enseñaría, sabiendo que también Corfaeron y Erebus fueron los culpables de haber hecho caer a toda la legión
al caos y sus dioses, haciendo que Lorgar se corrompiera y sea como el cardenal oscuro de toda la legión para luego purgar y ejecutar a varios astartes que eran leales, así haciendo que también fuera culpable de toda la carnicería que se llevó contra los leales y más en la batalla de Khal donde los ultramarines pelearon contra los portadores ya corruptos. Faeron casi acaba con Guilliman tras ir en contra de Cor Faeron y su deseo que se uniera al caos, pero no logrando aquello, pero su ataque feroz contra los ultramarines, como también tener en mente sobre la destrucción de todo el imperio por orden del caos y dejar que todo pueda perecer para así tomar control del espacio y más de la galaxia con los poderes oscuros del caos, y sus seguidores morbidos como siniestros, que le siguen el juego a Cor Faeron, más de que estando presente con la caída de Cadia, pero teniendo un objetivo único y es destruir la posibilidad de que surja el niño estelar, quien eliminaría a todo el caos por completo con todos sus dioses para llevar paz a todo, así tan peligroso fue Cor Faeron en hacer que varios cayeran ante su inmenso poder dado por los dioses del caos sin límite en absoluto, como dirigirse al Lorgar para aconsejarlo en sus maquiavélicos planes en todo. Alguien tan odiado y tan lamentable pero devastador y odiado está el caso de Erebus y el mal que siempre llevó desde el día que nació, haciendo que fuera objeto clave para los dioses del caos de a futuro con la herejía que se llevaría a cabo para el fin de todo el imperio como se conoce, ya que Erebus muy bendecido como también favorecido por los dioses del caos, ese fue aquello que comenzó con su vida llena de oscuridad y caos en todo momento, ya que este ser siendo un hijo del caos y demostrar su maldad, había hecho en acabar con un niño y tomar sus identidad para hacerle creer a los padres del niño fallecido que es él, ya que incluso siendo leal durante la Gran Cruzada, ha hecho acciones muy deplorables como horribles, de seguirle el juego al Lorgar con Cor Faeron de hacer que todos crean en el emperador como un dios en cada planeta que iban el primer traidor en todos los astartes junto con Cor Faeron de haber traicionado a Horus, hacer que se desate la herejía de Horus, la atrocidad de Isvan III como también Isvan V, traicionar a varios astartes y primarcas, incluso de los suyos de acabar de la peor manera a traición a Argeltal, al ver el horror que se convirtió su legión y más de ser el primer astarte demoníaco, haber hecho que Karn se corrompiera al caos, desatar un batallón horrible en Khal contra los ultramarines, haber hecho que varios leales cayeran, convencer a Typhus de unirse al caos con otros que se volverían caóticos y de estar ayudando a Horus junto a su primarca Lorgar pero que también de haber acabado a Erda, la perpetua y peor, de haber acabado a Garbiel Oken, como también de hacer otras atrocidades durante y después de la herejía de Horus, ver que su plan funcionó de que los dioses del caos tenga gran poder como traicionar a todo el imperio y más de ser un apóstol oscuro o negro, así partiendo a la maldita como sus 4 dioses del caos, haciendo que Erebus se gane de golpe el odio de todos, incluso de los suyos, un ser tan pero tan oscuro y tan retorcido, haciendo que su labor para él valga la pena, sin darle importancia a cuántos tendrá que traicionar y caer para su propósito en todo por darlo todo por el caos y sus deidades maléficas, siendo el más odiado que está y libre, haciendo sus planes violentos como siniestros, incluso ganándose el reputio como asco de Horus y del Lorgar, incluso este último de haber hecho una acción en la herejía que fue un desastre, pero aún así es alguien que anda esparciendo su rastro de muerte en la galaxia. Un hijo que representa la esencia de Khorne en todos, una bestia sin parar y que nunca dejará de hacer que todo esté sembrado en sangre y cráneos a su paso, sobre lo que trataría el caso de Karn el traidor, este gran astarte y líder de los devoradores de mundos, como también el berserk y guerrero favorito de Khorne, con una infinita ira después de haber sido corrompido al caos con la caída de su mejor amigo, Argeltal, y haciendo que Karn estuviera muy inestable con su forma de ver las cosas, un monstruo que muchos temen por completo y más de esa
hacha tan devastador que la hace ver a todos y sentir que es un carnicero psicópata, donde muchos fueron víctimas de Karn y su furia descomunal, tanto guerreros del imperio y enemigos xenos sufrieron el horrible y monstruoso destino después de tratar y atreverse de toparse con Karn, el berserk definito y el más peligroso como Korn. No solo esta clase de enemigos fueron seres que perdieron sus vidas de maneras muy atroces y horrorosas después de sentir la presencia de Karn en camino, sino de parte de los suyos, haciendo que Karn con el incidente de Scalatrax se llevara consigo tanto los suyos como aliados berserkers y marines ruinosos, llevándose su sobrenombre o alias actual, incluso de causar un número mortal de víctimas y enemigos de 1.000.000, un récord que Karn batió con su conteo de muertes en su casco oscuro, también de haber estado presente en la caída de Cadia, pero más de haber hecho trizas todo el cuerpo y más de tener la cabeza de la Santa Celestina con su lucha titánica, con cargar el arma insignia del primarca Angron, la Gorechill, su arma tan envuelta en todo lo que ha hecho Karn en su travesía como oscura odisea en su vida caótico sobre la disformidad, volviéndolo más inestable cada vez más, haciendo que odio todo lo que haya para Karn, y más de ver la debilidad de los demás, odiando más naturaleza que ha tenido desde su caída al caos, un ser muy peligroso para todos, que es muy difícil de lidiar y de parar a toda costa. El gran traidor y de ser el líder del capítulo traidor de los Corsarios Rojos, aquellos que juraron destruir al imperio y dar sus vidas al caos con sus servicios en guerra, todo gracias a Huron Blacker, el oscuro maestro de los temidos Corsarios Rojos, un líder inhumano y cibernético en liderar a su capítulo caótico como traidor contra el imperio y más sobre la guerra de Abaddad, donde comenzó su camino al caos y así estallar la guerra de Abaddad, donde Huron, aún sin importarle que parte de su cuerpo, del lado derecho lo haya perdido, para ser cibernético y ser alguien sediento de lucha y destrucción del imperio, es alguien que no dudó en desafiar a todo el imperio para lograr su meta en conseguir el poder definito con ayuda de los dioses del caos en su camino tétrico al recorrido que llevaría en su búsqueda poder, uno tan oscuro que lo marcaría por siempre, con ver que mucha cosa como su carne se fusiona con el metal y los cables con los poderes disformers, así haciendo que muchos teman de este pirata espacial muy peligroso del infierno espacial, haciendo que su dominio haya sido más frecuente con su mandato violento con su capítulo renegado, ahora siendo del caos y así desatar embarcaciones como también asaltos feroces que no dudaría en destruir a cada leal para su gran meta hacia el poder completo, pero más de saber que llevaría su venganza contra todo el imperio por la caída de Abaddad en esa guerra que ocasionó y así llevaría su búsqueda en el fin del imperio, para así tener que eliminar toda su vida pasada como leal para estar siempre en apoyo al caos. Un ser tan traicionero pero tan peligroso de cualquier manera, infestado con cualquier virus y enferma que se conoce que para él ya es inmune a todo, haciéndolo un ser por así decirlo, inmortal. Kailas Typhon, o más llamado con su fase del caos, Typhus, es un máximo traidor y gran heraldo de Nurgle, siendo su favorito entre todos sus guerreros y traidores, ya que Typhus, al dejar convencer y para luego corromper al caos gracias a Elebus y ser beneficiado por Nurgle, este se dejó influenciar todo lo que Nurgle le ofrecía, en este caso, entregar sus hermanos de batalla, Legión y Amortarion para que sean caóticos y ayudar a Horus a destruir al imperio, ya que también de liberar sus poderes psíquicos a su conveniencia, para aprovechar aquello con esparcir toda clase de muerte, plagas, pestes, epidemias y demás, no solo con eso, sino que este enjambre y sí, Typhus se convirtió en un enjambre total donde perdió toda su humanidad en todos los sentidos y así haciendo que varios civiles, enemigos y víctimas de guerra sufran un destino horrible y agobiante en caer hacia las enfermedades y virus que Typhus lleva en cada planeta, incluso haciendo que muchos se conviertan en zombies para servir que Typhus hace esto para ver lo que hace el
regalo de Nurgle, su padre, para manifestar todo a su alcance y ver todo como una pandemia sin fin, haciendo que Typhus se sienta favorecido en tener a Nurgle y estar satisfecho en cómo varios de los guerreros del imperio habían caído, ya que muchos de la Guardia Imperial y otros grupos del imperio temían de enfrentarse de Typhus, sin saber de lo que es capaz realmente, ya que también muchos tenían como miedo más grande al heraldo de Nurgle, ya que este desató muchos cataclismo en varios mundos, e incluso que muchos terminaran de maneras inhumanas e inimaginables sobre la gran plaga que siempre lleva este traidor dentro de su ser, un guerrero despiadado, siniestro y peligroso para todo tipo de vida, y así ha estado desde hace milenios en llevar a cada mundo, que según Typhus es, la bendición de su dios del caos Nurgle, para que todos sean uno con el señor de las pestes, un ser terrible y escalofriante del que nadie quisiera estar ni de lejos por nada en que tan barbárico, tan desgraciado y tan bestia debe ser un Astarte para hacer sufrir los demás para deleitarse, pues sin duda existe este ser, que incluso los hace sufrir con una agonía infinita por siempre como trofeos para así demostrarles a todos su aterrador final si tratan de desafiar a este ser o incluso derrotarlo. Lucius, este Astarte tan odiado y tan oscuro que fue muy bendecido por Slaanesh en darle una inmortalidad inquietante, ya que este ser es casi imposible de exterminar, ya que el hecho de que Lucius es alguien aterrador a primera vista, es alguien que uno no debe confiarse de ninguna manera, ya que Lucius tortura de maneras tan pero tan insignificantes como infernales a sus víctimas, que describirlo, es horrible de ver y saber, más de que si Lucius cae en combate, sin importar si es atacado, atravesado, aplastado, disparado, quemado, destruido, etc. Este ser siempre volverá si el enemigo que lo acabó se siente satisfecho o bien con su muerte, en lo más mínimo, Lucius volverá para tomar en control del cuerpo de dicho enemigo, para poseerlo como suyo y así regresar a su forma caótico y original, mientras que el enemigo termina como parte del infernal decorativo como adorno de guerra en la servo armadura dantesca Lucius, donde su alma quedará ahí por el resto de sus días como castigo eterno por desafiar vuelva a alguien más mortal y más retorcido que otro Astarte traidor que aparezca, ya que incluso Lucius había hecho en ver como juguetes a ciertos Drukharis, causándoles problemas a cada Drukhari que enfrentara para su propio deseo personal, algo que lo hace ultra atroz hacia Lucius, que incluso uno de los seres más mórbidos y más oscuros no lograron contra el campeón de Slaanesh, sabiendo que la última deidad del caos tiene a guerreros muy fuertes, poderosos pero que también con unos métodos muy grotescos y crudos como el caso de Lucius, junto a su sobrenombre del Eterno, por las veces que siempre regresa después de bailar con la muerte. El primarca más peligroso y más violento de todos como es Angron, gracias a los clavos de carnicero o cruciamen como se conocen, es que Angron se volvió un ser vil, peligroso, destructivo como un temperamento del que muchos temían, no solo él, sino por dictar la orden de que sus astartes tendrían que usar el cruciamen, dejando de ser guerreros nobles y astutos a ser seres devastadores, violentos, y llenos de una gran ebriedad de sangre e ira que recorre por su sangre, haciendo que los devoradores de mundos sean muy inestables y hostiles contra cada uno que quiera desafiarlo, pero más en la herejía donde Angron al pasar la demonicidad, transformado en príncipe demonio de Khorne donde causó muchos problemas y más catástrofes por su furia sin fin, Angron estando más destructivo con su fase de príncipe demonio, ya Angron con sus hazañas diabólicas y de eliminar en venganza como resentimiento contra su padre el cenizas, haciendo que muchos tuvieron un pánico gigante al ver de lo que Angron es, llevando en su camino sangre y cráneos, el temor y demonio que está en la tierra, para arrasar con cada uno y sin dudar de arrastra a muchos al infierno sangriento de Khorne, pero más de que la guerra siempre ha estado en él desde el comienzo, llevando el horror hacia todos, una bestia que demuestra su arma más poderosa como lo es la ira, un depredador tan ruinoso y tan bestial como infernal que Angron siempre afligía el miedo en todos, incluso hacia los más valientes hace temblar a Angron con su sola presencia, ya que había causado un caos durante las arcas del augurio, donde fue a machacar a varios astartes como también a destruir estrellas con su fuerza devastadora, viendo que Angron se volvió más poderoso
y más peligroso con el paso del tiempo, así haciendo que Angron sea más que un príncipe demonio, dejándose siempre llevar por la ira, ya que es una entidad divina pero inquietante del que muchos no quieren tener un destino fatal. Envió varias veces al ojo del terror, es un ser que durante sus días como leal sembró el miedo y un mundo lleno de terror como violencia hacia todos. Un Astarte único entre todos, quien comanda todo el caos en general entre todos los demonios, traidores, seres caóticos, guerreros y demás. Ezequiel Abaddon o más bien, Abaddon el saqueador, el líder de todo el caos y quien los dioses del caos tienen su favor a este líder del infierno espacial y comandante de las fuerzas oscuras del caos por completo. Abaddon nunca se anda con juegos, ya que ha arrasado muchos mundos, conquistando con toda la oposición de violencia que siempre carga y más de portar el demonio más inquietante y de los más poderosos, el mismo Drachnier, ahora siendo espada, sabiendo que Abaddon quiere destruir todo el imperio y hacer que la galaxia arda en llamas, junto a sus cruzadas negras, de haber causado muchos problemas y cataclismo por doquier, y más de saber de que Abaddon puede invocar cualquier demonio sin importar del tipo de rango que sea, más de invocar a primarcas traidores, tanto fue la bendición y poder de los dioses del caos que le dieron a Abaddon al saber que será el único que sabrá cómo hacer que el imperio tenga sus días contados, parecido a su padre fallecido, pero que Abaddon de tener y más de colaborar con Bastor con destruir más el imperio, no solo eso, sino de haber eliminado a varios héroes del imperio, como el legendario paladín del emperador, Sigismund, quien cayó y fue acabado por Abaddon, más de por supuesto, y más de la caída de Cadia es que se ha vuelto muy peligroso y más que temido en todo el caos, ya que Abaddon no solo con los leales ha sido de feroz como devastador sin piedad, sino también con su bando, con algunos del caos que también los confrontaba, tan terrible ser y tan cruel que se ha convertido a Abaddon, surgiendo del abismo del caos para así saquear y tener todo para él y toda su legión con las demás legiones del caos a su favor sin dudar del saqueador, con poseer la garra de su padre y primarca, la espada más mortífera de todas y así liderando un ejército de todos los demonios y de traidores a su disposición, con las habilidades ruinosas que le hacen ser un rey del abismo y señor de la oscuridad total de ser que se oponga a él y así Abaddon demostrando de lo que es realmente. Quien podría ser el personaje más aterrador de todos, incluso es alguien que no se ha aparecido, solo por medio de una profecía. El Rey Oscuro, este ser que se cuenta en la profecía que será el que causará el fin de todo, el fin del mundo, el fin de todas las cosas y para luego el fin del propio universo, este ser ha estado en boca de muchos y más saber de que tiene un poder interminable, evitando a toda costa que aparezca este ser como el Rey Oscuro, pero casi esto surge al final de la herejía de Horus, donde se decía quién iba a ser el elegido para convertirse en el ser de la profecía, estaba entre Horus o el emperador, pero apuntaba más al emperador, ya que el emperador había absorbido un poder desconocido de los dioses del caos, en vez de dañarlo gravemente, solo ha hecho que su poder aumentara considerablemente, haciendo que casi se corrompiera la infinita oscuridad, pero evitando este oscuro destino oculto gracias a los esfuerzos de Ollanius Pais y Gabriel Loken, con el fin de evitar que venga el Rey Oscuro, pero hasta ahora y aún se cree que él, quien traerá toda muerte entre todo y el fin de la historia. Bueno héroes del imperio, gracias por ver este gran video que yo he hecho para ustedes y más por el gran apoyo que le han brindado el canal, con el fin de que crezca cada vez más gracias a ustedes, espero se encuentren bien y mejor ahora con retirarse después de ver todo el video, más de los que vendrán por delante, así que sin nada más que decir, paso a retirarme, cuídense y feliz día héroes del imperio y que el emperador los proteja, adiós.